Buenos días. Seguimos entonces con la suma de vectores, pero ahora lo vamos a hacer por el método gráfico y analítico. Entonces vamos a utilizar una regla y un transportador. Entonces, para este video y para esta clase vamos a necesitar entonces una regla y un transportador. Y vamos a utilizar dos leyes de trigonometría para resolver triángulos. La ley del coseno y la ley del seno. Esas son las cuatro herramientas que vamos a utilizar en este tema, en la suma de vectores por el método gráfico y analítico. Entonces ahí tenemos el procedimiento, muchachos. Primero, seleccionar una escala adecuada. Sí, si nos dicen 20 kilómetros, entonces usted dice, bueno, entonces un kilómetro me equivale a un centímetro, me equivale a 2 kilómetros, ¿cierto? Esa sería una escala adecuada. Relacionar los centímetros que va a utilizar con la unidad de medida que va a graficar. Segundo, dibujar el primer vector a partir del origen del sistema de coordenadas. Entonces, con el plano XY, usted traza un plano XY y dibuja el primer vector, que es el que le da. En la cabeza del primer vector vamos a dibujar el segundo. Entonces, en la cabeza del primer vector trazamos otro sistema de coordenadas y ahí dibujamos el segundo vector. Ese es el tercer paso. El cuarto, la medida del segmento que une la cabeza del segundo vector con la cola del primero es la magnitud del vector resultante. Entonces miren lo que dice acá, la medida, o sea, todo es medido. Esta primera parte, todo es medido. Sí, entonces dice, la medida del segmento que une la cabeza. Entonces usted con una regla va a medir el segmento que va de la cabeza del segundo vector a la cola del primero. Con la regla, listo, y lo lleva a la unidad de medida que usted a la escala que yo haya escogido acá, de acuerdo a esta medida y a esta escala, entonces ya dice, la magnitud es tanta. Y miren el quinto, la medida. Entonces con el transportador van a medir el ángulo que forma el vector resultante con el eje X positivo. Listo, entonces con el transportador se va a medir ese ángulo, siempre con el eje X positivo y en sentido contrario a las manecillas del reloj, desde el eje X positivo hasta que llegue a la resultante. Entonces mire que es la medida y la medida. Entonces, pero para eso, para comprobar estas medidas, hay un método analítico. Y ese método analítico dice, para determinar analíticamente el vector resultante y su dirección, aquí sería la magnitud del vector resultante y su dirección, usamos las leyes del coseno y del seno. Entonces vamos a hacer les vamos a hacer un recorderis pequeñito de esas dos leyes. Voy a explicar primero lo que es el procedimiento de la suma. Entonces mira lo que dice, dibujamos el primer vector, entonces dibujamos un sistema de coordenadas, el que sea, y ahí dibujamos el primer vector. Digamos que este es el primer vector, A. ¿Cómo? Miden el ángulo que le dan y miden la magnitud y dibujan a A. Luego, en la cabeza de A dibujan otro plano de coordenadas y dibujan el otro vector, B. Digamos que el otro vector es este. Este es B. Listo. Entonces, ya tenemos, dibujamos el primer plano, dibujamos el primer vector, dibujamos el segundo plano y dibujamos el segundo vector. Y miren lo que dice el cuarto paso. La medida del segmento que une la cola del primero con la cabeza del segundo es la magnitud del vector resultante. Usted mide con la escuadra este segmento, no se le olvide colocarle la flechita a todos, mide con la escuadra y lo lleva a la escala que tomaba inicialmente y esa es la suma, esa es la magnitud del vector. Y el ángulo es el ángulo que mide el vector con el eje X positivo, mírenlo. Entonces con el transportador miden ese ángulo y esa va a ser la dirección del vector suma. Decíamos que analíticamente vamos a utilizar la ley del seno y del coseno. Miren que aquí se forma un triángulo. Entonces nosotros analíticamente vamos a encontrar este vector, esta magnitud, el lado de este triángulo. ¿Cómo vamos a encontrar el lado de este triángulo? Con la ley del coseno. ¿Listo? Entonces supongamos que tenemos cualquier triángulo, así como el que tenemos ahí. Este es A, B y C, y este es alfa, beta y lambda, por ejemplo. Entonces, ¿qué dice la ley del coseno? Vamos a encontrar a A. Entonces,
A al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces b por c por el coseno del ángulo que se opone a A. Y el ángulo que se opone a A es alfa. Ahora vamos a encontrar a b. Entonces b al cuadrado es igual a A al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces a por c por el coseno del ángulo que se opone a b, que es beta. ¿Listo? Igual con c, exactamente lo mismo. ¿Y cuál es la ley del seno? O sea, usted puede encontrar cualquiera de los tres lados, ¿listo? No hay problema. ¿Cuál es la ley del seno? Seno de alfa sobre el ángulo, el lado que se opone a alfa, que es a, es igual a seno de beta sobre el lado que se opone a beta, que es b. Puede coger esos dos, o puede coger los otros dos también. También es igual a seno de lambda sobre el lado que se opone a lambda, que es c. Pues cualquiera, usted puede coger estos dos, o puede coger estos dos, o puede coger este con este, ¿cierto? Cualquiera, no los dos. Pues no los dos iguales, no uno igual. Alfa y beta, o alfa y lambda, o beta y lambda, ¿cierto? Pero no los dos. Entonces, analíticamente vamos a utilizar esos dos métodos, esas dos leyes para determinar la magnitud y la dirección del ángulo, del vector resultante, perdón. Vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, ahí tenemos el primer ejemplo. Dados los vectores A igual 8 unidades, 40 grados con el eje X por negativo. B igual 3 unidades, 65 grados con el eje Y negativo. Y C, 5 unidades, 37 grados con el eje Y positivo. Entonces nos están dando la ubicación de los tres vectores. Los debemos graficar como los tienen ahí, o como los dan ahí. Y nos dicen encontrar gráfica y analíticamente. Pero usted tiene que encontrarlo con los instrumentos de medida y también tiene que usar la ley del seno y del coseno. Pero eso lo vamos a hacer únicamente en el A. En el B solamente lo vamos a hacer gráficamente. No, también se puede hacer analíticamente. Lo que pasa es que lleva dos procedimientos. Se hace más largo. Solamente lo vamos a hacer en el B analíticamente. Aquí solamente lo vamos a hacer gráfica. En el A lo hacemos gráfica y analítica. Y en el B solamente gráfica. Repito, el B también se puede hacer analíticamente. Lo que pasa es que como lleva tanto procedimiento, solamente lo vamos a hacer gráficamente, para que ustedes sepan cómo se hace. Este lleva dos procedimientos de A. Entonces, como ya hicimos uno ahí, pero no hay necesidad de hacer otros dos. Vamos a hacer el A entonces. Entonces, miren lo que dice. Vamos a graficar A menos B. ¿Cierto? A menos B. Entonces, primero vamos a ubicar a A y después vamos a ubicar a B. Entonces dice que A es 40 grados con el eje X negativo. Trazamos un sistema de coordenadas. Entonces trazamos un sistema de coordenadas, un X y Y. Y ahí vamos a medir con el ángulo, con el transportador, el ángulo. Entonces nos dicen con el eje X negativo. Con el eje X negativo, los que tienen medio transportador lo ubican así de esta manera. Y siempre se van a medir en sentido contrario al reloj. Miren, ubicamos el transportador así, que el 90 coincida con el eje Y y este con el 0, ¿cierto? Con el eje X. Y ahí vamos a medir 40 grados. Entonces, a partir el que tenga el transportador entero, lo mismo, es lo mismo, la misma situación. Entonces, de ahí vamos a medir 40. $10, 20, 30, 40. 40 grados. ¿Cierto? Colocamos el transportador y medimos 40 grados en sentido contrario al reloj. 20, 30, 40. Bien. Cuando medimos el ángulo, entonces trazamos el primer vector.
por donde medimos el ángulo trazamos la línea del vector. Y sobre esa línea vamos a medir las 8 unidades. Mira acá dice 8 unidades. Entonces ahí medimos 8 unidades. Ocho unidades. Y en las 8 unidades ubicamos la flechita del vector, no le olvide. Acá le medimos aquí 40 grados. 40 grados. Bien. Con el eje Y, con el eje X negativo. Y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ese es el primer paso. El primer paso. Aquí no hay necesidad de medir escalas, de asignar escalas, porque la escala está muy fácil después de 8 unidades, 3 unidades, no hay necesidad. Entonces este es el segundo paso. Graficar el primer vector en el plano cartesiano, en este caso. Ahora, en la cabeza de este vector vamos a dibujar otro plano, y ahí vamos a dibujar el segundo vector. Pero primero voy a borrar. Listo, muchachos, estamos haciendo el A, que es A menos 3B. Listo, perfecto. Vamos a hacer el segundo plano entonces. Entonces, vamos al segundo plano. En la cabeza del vector, con la regla, ubican la regla y trazan otro sistema de coordenadas. Venimos acá y trazamos otro sistema. Vamos a hacerlo de otro color para que no se confunda con el vector. Listo. Vuelve y se trae otro sistema de coordenadas. Y vamos a graficar a B. B me decía 65 grados con el eje X negativo. Entonces, miren, ubicamos el transportador. Listo, que nos coincida el 90 con el eje Y y el 0 con el eje X, ¿cierto? Y luego miden 65 grados con el eje Y negativo. Entonces vienen 10, 20, 30, 40, 50, 65. 65 grados. Y ahí trazan el segundo vector. Pero ojo, mire que nos están pidiendo A menos 3B. Yo aquí, hacia allá se grafica B. Este es B. Este que voy a trazar yo acá es B. Listo, este es B, muchachos. Este es B. No lo voy a graficar entero, voy a ir hacia allá. Este es B. Pero yo necesito es menos 3B. Y acuérdense que si este es B, ahí me dirían las 9 unidades. ¿Cierto? Ahí estaría B. Midiendo las 9 unidades ahí. Entonces grafican B, pero no hay necesidad de graficar B, porque a nosotros nos piden graficar es menos 3B. Entonces, como este es B, o este es 3B, ¿cierto? Nosotros vamos a graficar menos 3B, y menos 3B iría para el otro lado. Entonces realmente el que vamos a graficar es este. Entonces, acuérdense, como B medía 3 unidades, B es 3 unidades, 3B serían 9 unidades. Entonces acá habría que medir 9 unidades. Muchachos, vuelvo y les digo, no hay necesidad de graficar en positivo. O sea, si aquí no lo piden positivo, obviamente, habría que graficar en positivo. Pero nosotros necesitamos graficar ese negativo, menos 3B. Entonces, si este es 3B, este sería menos 3B. Y ahí se miden las 9 unidades, en menos 3B.
9 unidades. Entonces ahí tenemos A menos 3B. Este es A. Bueno, está en 65 grados con el eje Y negativo, que son estos mismos 65 grados opuestos por el vértice. Entonces ahí vamos con la suma. Ahora, ¿qué dice? La medida del segmento que une la cola del primero con la cabeza del segundo es la magnitud del vector resultante. Entonces hay que medir ese segmento, pero vamos a trazarlo primero. Muchachos, entonces unimos la cola del primer vector, que es el azul, que es A, con la cabeza del segundo, que es menos 3B. Entonces, unimos esos dos y vamos a medir este segmento. Mire que yo acá le dibujo la cabeza. La cabeza del segundo vector se une con la cabeza de la resultante. Este es A menos 3B. Sigan los kilos para que no me borre. Vamos a medir este. Entonces vamos a medir este con la misma escala que trazamos estos. Si usted aquí usa 1 centímetro para medir las 8 unidades, entonces aquí también vamos a usar 1 centímetro para medir las unidades. Entonces medimos esta, que es la resultante. Entonces, de acuerdo a la escala que usaron, vamos a medirla. Entonces, usted la mide con su regla y usando la misma escala. Entonces, al medirla con la regla, al medir este segmento con la regla, nos da 14 unidades. Entonces este es A menos 3B. Ese vector. Entonces decimos que la resultante, o sea, esta suma, es igual a 14 unidades. Esa es la magnitud. Entonces ya sabemos, cuando apliquemos ahorita la ley del coseno, esto nos debe dar aproximadamente 14 unidades. Ahora vamos a medir el ángulo que forma el vector resultante con el eje X positivo. Vamos a ver, muchachos, el ángulo que forma el vector resultante con el eje X positivo. El vector resultante es este negro. Entonces arrancamos a medir el ángulo acá en este primer plano que trazamos, hasta llegar al vector resultante. Entonces acá son 180, yo no lo tengo completo, no lo puedo medir completo. Entonces, ¿yo qué digo? De acá hasta acá son 180. Me falta medir este ángulo pequeñito acá. Y le sumo los 180. Y ese sería. El que tenga el transportador completo, lo mide derecho hasta acá, hasta el vector resultante, hasta el negro. Entonces, yo solamente voy a medir el pequeño, que son 5 grados. Entonces, la dirección sería todo este ángulo hasta la resultante, 185 grados. Entonces aquí decimos dirección, θ igual 185 grados. Entonces así se mide la magnitud y la dirección de la suma o resta de dos vectores. ¿Cierto? Ahí lo estamos haciendo con el método gráfico. Este procedimiento hasta acá, hasta este punto, es el método gráfico. Ahora, vamos a usar el método analítico para comprobar estos dos resultados. ¿Cómo? Usando la ley del coseno y la ley del seno. ¿En dónde? En este triángulo, mírenlo. Miren el triángulo que se forma ahí. Entonces, con este triángulo, esa la vamos a llamar R, para poderla trabajar. R igual, que es la resultante, que está la misma R. Esta es la magnitud de R. La resultante, la magnitud. Entonces, ya saben, esta es R, este es B y este es A. Entonces, vamos a trabajar la ley del coseno para encontrar a R. Yo sé cuánto vale este lado, que es 3B, 9 unidades. Yo sé cuánto vale este de acá hasta acá, que son 8 unidades. Bien, a los dos lados los tengo. Y necesito el ángulo que se opone a R para poder usar la ley del coseno. Y el ángulo que se opone a R es este. 65 más este. Si este es 40, es porque este es 50, ¿cierto? Ese 40 de acá, el rojo, este 40 rojo, es este de acá, alterno e internos. Entonces el otro es complementario, 50. O sea que el ángulo que se opone a R es 115 grados. ¿Listo? Entonces vamos a usar la ley del coseno. Entonces recuerden, de aquí para abajo es analíticamente.
es analíticamente. Vamos a usar la ley del coseno en ese triángulo. Entonces decimos r al cuadrado, ¿cierto? Es igual a 8 al cuadrado más 9 al cuadrado menos 2 veces 8 por 9 por el coseno del ángulo que se opone a R, que es 115 grados. Entonces usted en la calculadora realiza todas estas operaciones y al resultado le saca raíz, porque la R está al cuadrado. Y ahí obtenemos a R. Entonces vamos a hacer eso el proceso en la calculadora. Entonces todo ese procedimiento nos da, con la raíz incluida, nos da 14.34 unidades. Sí, aquí nos dio 14, mírenlo, gráficamente, 14 unidades. Este punto 34 siempre es complicado medir, entonces 14.34 y acá 14. ¿Listo? Ya comprobamos la magnitud. Ahora vamos a comprobar la dirección. Necesitamos saber que este ángulo de acá si es 185 grados. Entonces ya sabemos que todo este de acá es 40. O pues, este es 40. 40 grados. Ahí lo tienen, lo que pasa es que le tapé el otro pedacito. Eso es 40, ¿sí o no? El 40 es desde el eje X, el 40 es desde el eje X hasta el vector A. Ese es 40. Nosotros necesitamos comprobar que necesitamos encontrar este ángulo, o este, que es el interior, el que está dentro del triángulo, ¿cierto? Sin el pedacito de arriba, mejor dicho, sin el pedacito. Nosotros sabemos que aquí nos dio 5 grados, pero necesitamos comprobarlo, este no se puede utilizar. Entonces yo a este lo voy a llamar beta, o alfa, eso es lo mismo, alfa, y este ya lo conozco. Entonces, voy a usar la ley del seno en este mismo triángulo. Voy a utilizar a R, que R ya lo conozco, 14.34. Y voy a utilizar este ángulo, que también lo conozco, que es 115. Y para poder hallar este. ¿Cuál es el opuesto a alfa? 9 unidades. Entonces, este lo conozco y este lo conozco. Puedo encontrar este con la ley del seno. Vamos a hacerlo. Bueno, muchachos, miren cómo se utiliza la ley del seno. Como vamos a encontrar alfa, entonces decimos seno de alfa sobre el opuesto a alfa, que es 9, igual a seno de 115. ¿Por qué voy a utilizar ese? Porque ese lo conozco. Este no lo conozco. Como no lo conozco, no lo puedo utilizar. Entonces, seno de 115 sobre el opuesto a 115, que es R. Entonces, conozco 9, se conoce este y conozco R, puedo despejar alfa. Este 9 pasa a multiplicar, entonces sería seno de alfa es igual a 9 por seno de 115 dividido R, que nos dio 14.34. Desde ahí sacamos seno de alfa. Vamos a hacer esa operación. Y después sacamos el seno inverso para encontrar alfa. Entonces nos da 0,5688. De ahí sacamos alfa. Entonces alfa es seno a la menos 1 de ese resultado. Entonces vamos a ver cuánto nos da alfa. $34.66 grados. Eso es alfa. Entonces, eso quiere decir que este ángulo de acá, este de acá hasta acá, es 34.66. Pero miren que todo este es 40. Necesitamos encontrar el pedacito nomás. Porque ese es el pedacito que nos va a decir si da 5 grados. Nos tiene que dar 5 grados. Entonces este pedacito sería 40 menos 34.66. Entonces de ahí vamos a encontrar teta. Entonces teta sería igual a 180 más 40 menos 34.66. Y ese sería teta.
105.34 grados. Entonces 185.34 grados. A nosotros nos había dado 185, a lo acá. Entonces nos había dado 185. Entonces miren que los resultados son muy parecidos. 185.34, esos 185 grados. Aquí también nos había dado 185. Y la magnitud nos había dado 14 y analíticamente dio 14.34. Entonces miren que los resultados deben de ser muy similares, gráfica y analíticamente. Vamos a hacer la parte B. Bien muchachos, entonces vamos a hacer el B. Miren el B, ya son 3 vectores. Entonces graficamos el primero, en la cabeza del primero graficamos el segundo y en la cabeza del segundo graficamos el tercero. La medida del segmento que une la cola del primero con la cabeza del tercero es la magnitud del vector resultante. Y también se mide el ángulo, igual que ahorita. Entonces vamos a graficar a 4B. Miren que B es 3 unidades. Entonces 3 por 4, 12. Vamos a graficar un vector de 12 unidades, 65 grados con el eje Y negativo. Entonces primero medimos el ángulo. Medimos acá 65 grados con el eje Y negativo. Todos los que tengan medio transportador lo medimos así. El que lo tenga entero, pero lo puede medir completo. Entonces 65 grados con el eje Y negativo. ¿Listo muchachos? 65. Entonces 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 5. 65 grados. Ahí medimos el primer vector. Y el primer vector es 4B. Entonces, ahí vienen las unidades. Si lo quieren hacer con centímetros, entonces serían 12 centímetros. Lo pueden hacer con medio centímetro. Medio centímetro, una unidad. Entonces lo haría de 6 centímetros. Entonces medimos las 12. Ahí están las 12 unidades. Este es 4B. Bien, ya tenemos 4B. Ahora vamos a graficar otro plano coordenado en la cabeza de 4B. Entonces graficamos otro plano. Y ahí medimos menos 2A. Ojo muchachos con ese. Menos 2A. Primero graficamos A positivo. Primero graficamos A positivo y después lo prolongamos porque es menos 2A. Entonces primero se grafica 2A positivo y después se grafica negativo. ¿Cuál es el 2A positivo? 40 grados con el eje X negativo. Entonces venimos acá, 40 grados con el eje X negativo. Este sería 2A. Hacia abajo sería 2A. Ese sería 2A. Pero nosotros necesitamos menos 2A antes que vaya hacia arriba. Sentido contrario. Muchachos, A son 8 unidades. O sea que al multiplicarlo por 2 serían 16. Si lo están haciendo de medio centímetro, entonces serían 8 centímetros. Si lo están haciendo de 1 centímetro, serían 16 centímetros. Entonces aquí medimos 8 centímetros, si lo están haciendo de medio centímetro. Ocho centímetros. Este es menos 2A. Y ahora en la cabeza de menos 2A vamos a hacer otro plano coordenado. Entonces trazamos el otro plano coordenado acá en la cabeza de menos 2A. Y ahí vamos a trazar a C, a 3C. C son 37 grados
con el eje Y positivo. Entonces ponemos el transportador así, que coincida el 90 arriba, y medimos 37, 10, 20, 30, 37. Y ahí trazamos 3C. Medimos, C son 5 unidades. Entonces nos daría 15, o sea 7.5. Me faltó el punto 5. Entonces queda un poquitico más arriba de ese. Aquí hasta aquí me dan 7 unidades. Entonces quedaría más arribita. Unimos la cola del primero con la cabeza del último. Y esa sería la magnitud del vector suma. La cola del primero con la cabeza del último. Entonces acá como hasta aquí me da 7 unidades, pero son 7.5, me llevaría por acá. Yo lo tiro acá. Entonces medimos desde acá hasta acá con la misma escala que trazamos los otros vectores. Entonces vamos a medirlo con la misma escala, a ver cuántas unidades les da a ustedes. Entonces al medir nos da que esta resultante nos da 22.6 unidades. Entonces ustedes eso lo miden, cuando ustedes lo estén pasando al cuaderno, lo miden y les da aproximadamente esto. ¿Cuál es la dirección? La dirección es el ángulo que forma la resultante con el eje X positivo. Es el primer plano. La dirección siempre se mide en el primer plano que trazamos. Entonces simplemente medimos este ángulo y esa es la dirección del vector, de la suma. 50 grados exacticos. Entonces tenemos que la magnitud son 22.6 unidades. La magnitud de R, 22.6 unidades. Y la dirección son 50 grados. Entonces se trabaja el método gráfico con más de 2 vectores. Ahí tenemos el segundo ejemplo, muchachos. Les dice una autovía 120 kilómetros, 35 grados al oriente del norte. Entonces cambia de dirección de tal forma que termina la carrera a una distancia de 150 kilómetros del punto de salida y a un ángulo de 20 grados al norte del occidente. ¿Cuál es la magnitud y dirección del segundo desplazamiento? Entonces, ahí tenemos una aplicación de la suma de vectores gráficamente. Entonces nos dan una distancia, un vector, pues lo vamos a llamar A. La magnitud de A son 120 kilómetros. Ese es el primer vector. Y nos dice que tiene 35 grados al oriente del norte. Bien. Nos da, hay un segundo desplazamiento que no conocemos, que es el vector B. Ese no se conoce. Y nos dicen que termina la carrera, o nos da prácticamente la resultante, nos dicen que 150 kilómetros 20 grados al norte del occidente. Eso es lo que nos dan. Entonces nos dan la magnitud de un vector y su ángulo. Y la magnitud de la resultante y su ángulo. Nos piden hacer el segundo vector, el segundo desplazamiento. Este es el primer desplazamiento, este es el segundo desplazamiento y este es el desplazamiento final. Entonces vamos a graficar primero el vector A. Y después vamos a graficar la resultante. Entonces vamos a graficar el vector A. Ubicamos un sistema de coordenadas. Y ahí vamos a trazar el primer vector. Trazamos el primer vector ahí. Entonces dice 35 grados
al oriente del norte. Entonces ponemos el transportador que nos coincide al 90 y medimos 35 grados al oriente del norte. Nos ubicamos en el norte y arrancamos hacia el oriente. 10, 20, 30, 35. $35. Ahí trazamos el vector A, el primer desplazamiento. Muchachos, ese vector mide, aquí medimos los 35 grados y acá medimos 120 kilómetros. Vamos a poner una escala. Digamos que 1 centímetro son 20 kilómetros. Entonces aquí medirían 6 centímetros. Entonces medimos 6 centímetros acá. 6 centímetros. Y ese es el primer desplazamiento. Ese es el vector A. Bien, ya tenemos el vector A. Ahora vamos a graficar la resultante. Entonces vamos a graficar la resultante. Entonces nos dice que termina el recorrido 20 grados al norte de occidente. Entonces volvemos a colocar el transportador así. Y medimos los 20 grados hacia el norte a partir de acá del occidente. 20 grados. Y ahí trazamos el vector o el desplazamiento final. Son 150 kilómetros. Entonces, este desplazamiento resultante son 7 centímetros y medio, de acuerdo a esta escala. Entonces medimos 7 centímetros y medio. Ese es el vector del desplazamiento final, ¿cierto? Que lo llamamos R. Ahora, a partir de A o de R, como quiera es lo mismo, usted trae el sistema de coordenadas donde quiera. Yo lo voy a trazar acá que me queda más fácil. Entonces voy a trazar otra vez el sistema de coordenadas acá y voy a medir, a trazar este vector, y ese es el vector B. Y ese es el que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos el sistema de coordenadas acá. Y ahí unimos la cabeza de A con la cabeza del vector desplazamiento final. Vamos a unirla. Entonces, ahí tenemos el vector B. Medimos con la misma escala que trazamos estos dos, medimos este. Y esa es la magnitud de B, del segundo desplazamiento. Entonces la magnitud me da 11 centímetros. Entonces la magnitud del segundo desplazamiento de la magnitud de B, 11 centímetros, o sea, 220 kilómetros. Esa es la magnitud. Y la dirección, medimos este ángulo, hasta acá. Nos dio muy parecido al otro ejercicio. Vamos a medir ese ángulo. Serían 180 grados más este pedacito. Medimos el pedacito.
14 grados. Entonces le di a 180 más 14. 194 grados. Entonces a la magnitud y dirección del segundo desplazamiento. Lo vamos a hacer analíticamente. Entonces analíticamente vamos a coger el triángulo y vamos a encontrar B, sabiendo que R es R 150 y que A es 120. ¿Cierto? Este ángulo de aquí es 20 grados, o sea que este de acá es 70. Entonces necesitamos el ángulo que se opone a B porque es el que vamos a encontrar. Entonces vamos a encontrar a B por la ley del coseno. Entonces arrancamos, B al cuadrado es igual a al cuadrado, o sea 120 al cuadrado, más 150 al cuadrado. Este al cuadrado más este al cuadrado. Menos 2 veces 120 por 150 por el coseno. El ángulo que se opone a B es 105, de 105 grados. Entonces realizamos esa operación y le sacamos raíz y esa sería la magnitud del vector B. 215 kilómetros. Acá no hay 220. Aquí creo que tengo, aquí no son 11 sino 10.8. Ustedes lo pueden hacer cuando lo pasen al cuaderno. Aquí haría 116. Entonces yo le coloqué como por redondear, pero aquí me da 10.8. Listo. Ahora vamos a hallar este ángulo. Vamos a hallar este de acá, que vamos a llamar alfa. Listo, entonces decimos que seno de alfa es al opuesto a alfa, que es 150, como seno de B, o seno, bueno, este es el que conocemos, entonces seno de 105 es a B, y B lo acabamos de encontrar 215 kilómetros, ¿sí? De ahí despejamos seno alfa, 150 por seno de 105 dividido 215. Y de ahí sacamos seno de alfa. Vamos a hacer las operaciones. Entonces alfa, muchachos, haciendo las operaciones, nos da 42.37 grados. Este ángulo de acá es 35, o sea que este de acá es 55. ¿Cierto? Hasta A. Entonces, este pedacito que estamos hallando, este de acá, sería 55 menos alfa, ¿cierto? 55 menos alfa, y alfa nos dio 42.37. Entonces decimos que teta es igual a 180 más 55 menos alfa, y alfa más 55 menos 42.37. Eso da 182.63 grados. A nosotros nos dio 194. Muchachos, no es 182, 192. Acá 192.63 grados. Aquí nos ha dado 194. Miren que son muy aproximados. Entonces, esa es la forma de sumar vectores usando el método gráfico. Entonces vamos a mirar un concepto que es el concepto de vectores unitarios. Dice, son vectores de magnitud 1 cuya función es describir la dirección de otros vectores. Mire, fundamental, magnitud 1. La magnitud de I es 1, la magnitud de J es 1, la magnitud de K es 1. O sea, el tamaño, son vectores unitarios. Entonces, I es el vector unitario en el eje X, J, vector unitario en el eje Y, y K, vector unitario en el eje Z. Si vamos al sistema de coordenadas, bueno, un vector A se puede expresar
en términos de vectores unitarios. Entonces usted dice, ese vector A tiene una componente en X, en Y, más un vector en Y, J, y más uno en Z, K. Entonces esta Y me indica que este numerito que hay acá va sobre el eje X. Esta J me indica que este que hay acá va sobre el eje Y, y esta me dice que este número que hay acá va sobre el eje Z. Por ejemplo, A igual a 2 en Y más 3J menos 4K. Quiere decir eso, 2 unidades sobre el eje X, 3 unidades sobre el eje Y y menos 4 unidades sobre el eje Z. Ustedes solo... Este es el plano cartesiano en 3 dimensiones. Este es X, este es Y este es Z. ¿Cierto? Entonces, si a usted le piden representar un vector en 3 dimensiones, usted lo... bueno, entonces ahí lo voy a dar así. Este es J, vector unitario sobre el eje Y. Este es Y, vector unitario sobre el eje Z. Y este es K, vector unitario sobre el eje Z, y vector unitario sobre el eje X, K vector unitario sobre el eje Z, y J vector unitario sobre el eje Y. Si a usted le piden hallar, graficar este vector, entonces usted hace esto. Se ubican los ejes y se mueve 2 unidades sobre el eje X, entonces viene hacia acá 2 unidades. Ese sería AX. Después, 3 unidades sobre el eje Y. Entonces hacia allá se mueven 3 unidades. Y después, menos 4 unidades en K. Entonces, como es negativo, va para abajo. Si fuera positivo, iría para arriba. Este es a Y, ¿cierto? Y este de 4 unidades sería a Z. ¿Cuál es el vector? El vector es este. Ese es el vector A. Este sería 2 unidades, 3 y menos 4. Así se grafica un vector en 3 dimensiones. Este sería J, este es K y este es Y. Esos son los vectores unitarios. Entonces, dentro de la multiplicación de vectores, hay 2 formas de multiplicar vectores. Esta es la primera, le llaman producto escalar. Y dice el producto escalar de 2 vectores A y B, llamado también producto punto, es lo mismo, se denota por A punto B y se define como. Entonces, A punto B es igual la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de phi. Phi es el ángulo formado por A y B. ¿Cierto? Entonces, supongamos que este es A y que este es B y este es phi. ¿Cierto? Muchachos, si A y B están en términos de vectores unitarios, como los tenemos ahí, se cumple esto. Pilas pues. I punto I es igual a 1. I punto J es 0. I punto K también es 0. J punto I 0. J punto J 1 y J punto K 0. Y ahora ponemos acá K punto I 0. K punto J 0 y K punto K 1. Entonces el producto escalar de vectores de las mismas componentes es 1 y de componentes diferentes es 0. Entonces mire que I punto I 1, J punto J 1, K punto K 1, el resto es 0. El resultado de un producto escalar es un escalar.
Entonces al multiplicar dos vectores con el producto escalar, el resultado siempre nos va a dar un número, nunca nos va a dar un vector. Ese es el primer producto entre vectores. Vamos a ver el segundo. Y este es el segundo producto, se llama producto vectorial. Dice, sean ahí de dos vectores diferentes de cero. El producto vectorial se llama también producto cruz. A cruz B se lee, A cruz B. Es un vector perpendicular al plano que contiene A y B. Digamos que este es A, digamos que este es B, entonces este es A cruz B. Es perpendicular a B y también es perpendicular a A. Entonces es un vector. Entonces el resultado es un vector cuya magnitud es, pues, la magnitud de A cruz B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo que forman A y B, que es este ángulo, phi. ¿Listo? Entonces el producto vectorial es con el seno, el producto escalar es con el coseno. Aquí estamos hallando la magnitud del vector de A cruz B. Si tenemos los vectores en términos de vectores unitarios, pues AX en I, más AY en J, y más AZ en K, y lo mismo B, entonces juego con esto. I cruz I es igual a 0. I cruz J es igual a K. I cruz K es igual a menos J. Eso es los de I. Ahora vamos a coger los de J. J cruz I es igual a menos K. J cruz J es igual a 0. Y J cruz K es igual a I. Y ahora cogemos los de K. K cruz I es J. K cruz J es igual a menos I. Y K cruz K es igual a 0. Esa es una de las formas de hallar el producto vectorial con esas formulitas que tenemos ahí. Eso se lo puede aprender uno con una grafiquita. Entonces con este grafiquito nos aprendemos los productos, mírenlo. Tenemos tres flechitas. Este es I, este es J y este es K. Cuando la leemos en el sentido de la flecha, el producto es positivo. Por ejemplo, I cruz J es K, K cruz I es J. Pero cuando es el contrario, I cruz K es menos J. J cruz I es menos K. ¿Cierto? Cuando es al contrario es negativo. J cruz I, por ejemplo, entonces J cruz I va al contrario, menos K. J cruz K, como va en la misma dirección de la flecha, es I. J cruz K, I. ¿Cierto? Y el producto entre ellos mismos es 0. Otra forma de hacer el producto vectorial es con un determinante. Entonces, ubicamos la componente en I, la componente en J y la componente en K. Y colocamos primero el vector A, AX, AY y AZ, y después el vector B, BX, BY y BZ. Y con ese determinante resolvemos el producto vectorial. Entonces recuerden cómo se resuelve. En I, AYBZ menos BYZ. Ese es en I. Menos, ahora en J, sería AXBZ menos AZBX. Ese es en J. ¿Sí o no? AXBZ menos AZBX. Y más, y ahora en K, que sería AXBY más AYBX.
perdón, menos a y de x, siempre es menos a y de x. Ese es en K. Entonces así resuelve un producto vectorial de dos vectores. Entonces tenemos la multiplicación de los vectores. Entonces con esta parte terminamos las magnitudes físicas y las magnitudes vectoriales obviamente.